Bienvenidos al Semanario Antiturista. Esta semana estamos acompañados de una persona que ha tenido encuentros cercanos con la muerte. Nos acompaña Israel, ex trabajador del Panteón de Belén. Acompáñanos a desenterrar la historia de este mítico lugar en el centro de nuestra ciudad. Además, quédate a escuchar la historia más escabrosa que Israel ha vivido durante sus años en este lugar. Bienvenidos. Lo que nos gusta, lo que nos mueve y lo que conecta con la ciudad. Sé parte del mame antiturista y aprovecha lo que la ciudad ofrece. ¿O no? Oigan, pues este es el semanario 78 de Antiturista y no porque estemos en verano y porque estén estas tormentas vamos a hablar de ellos, sino vamos a hablar de temas oscuros, truculentos y que pocas personas conocen y son los secretos detrás de las noches del Panteón de Belén. Y está con nosotros Israel Toledo. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, gracias. Muy agradecido por la invitación. Oye, ¿nos vas a contar cosas que nadie ha contado del Panteón de Belén o no? Claro. Sobre todo, mira, la historia del Panteón. Es un enigma que engloba temas bíblicos, engloba temas de la cultura egipcia, capta fenómenos astronómicos también muy importantes y sobre todo las historias que día a día se desatan dentro de los recorridos, ¿no? Es como una combinación de cosas, ¿no? La parte histórica, la parte mitológica o de leyendas y luego la parte de lo que sucede con las visitas, ¿no? Así Seguro es. de haber de todo en las tres casas, ¿no? Claro. Oye, Israel, cuéntanos algo. Para las personas que no saben, el Panteón de Belén es uno de los panteones o cementerios tradicionales de nuestra ciudad que desde hace muchísimos años no recibe muertos, ¿no? ¿Cuándo fue el último entierro que hubo en el Panteón de Belén? Mira, hay registros, es una información que no es muy precisa. Una vez que se cierra el Panteón de Belén, hubo los familiares de esa época, te estoy hablando de 1896, exhumaron los cuerpos y los trasladaron al Panteón de Mezquitán. Ok, cuando estaba de moda el Panteón de Mezquitán. Cuando estaba de moda el Panteón de Mezquitán. Era lo más fresa, los de los Ricardines. Claro, bueno, el más fresa, por decirlo así, era el Panteón de Belén, ¿eh? Pero luego cuando se cambiaron para allá hay unos mausoleos perrísimos, ¿no? Se satura el Panteón de Belén y luego, después de varias tormentas, se inunda. Entonces eso genera cierta contaminación. Se abre la puerta del Panteón de Mezquitán, minutos antes, horas antes, se cierra el Panteón de Belén y el mismo 2 de noviembre de 1896 se abre el Panteón de Mezquitán. El Día de Muertos. Así es. Y el Día de Muertos cerramos y el Día de Muertos abrimos. Así es. Es inicio y fin, me parece. Pero ese fue una idea que podríamos tener nosotros, sí. Sí, sin duda alguna. Ese fue el último entierro de muertos, pero ha habido seguro otro tipo de entierros en ese panteón. Eso nos vas a contar más adelante, Sí, qué claro, tipo de entierros se encuentran ahí. Y de hecho... Pero entonces se exhumaron muchos de los cuerpos, sí, aunque bastantes. todavía estén ahí las lápidas. ¿O? Todavía están las lápidas porque muchas eran familiares. Entonces no exhumaron todos los cadáveres y algunos de ellos fueron trasladados al Panteón de Mezquitán. Todavía hubo exhumaciones en 1980, 1975. ¿Todavía puede haber? O sea, ya no. Mira, el Panteón Ya es museo. Ya es museo. Entonces ahí ya entra el INAH y entran más autoridades, ¿no? Entonces el hecho de mover una lápida, el hecho de mover una piedra lleva un trámite bastante largo. Sí, de hecho, el último movimiento que se hizo con un cadáver fue cuando pudimos encontrar el cadáver, los restos mortuorios del doctor Agustín Rivera y San Román. Este personaje es el que invita a Porfirio Díaz a dar el discurso oficial del primer centenario de la independencia de México. Aquí en Guadalajara. No, en el Ángel de la Nacional. Independencia. Allá. Y él es oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces hubo varias instituciones que intervinieron, el INAH, la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía, Estadística e Historia de Jalisco y de la Ciudad de México, Óscar González Azuela, que de alguna relación hay relación familiar con el doctor Rivera y él es familiar muy, muy cercano de Mariano Azuela, que es... ¿Y por qué lo sacaron? Wow. No lo sacaron. No lo sacaron. O sea, lo que se hizo, los restos no se encontraban, pero había antecedentes que estaban en el Panteón de Belén. Entonces se hicieron varias investigaciones y concluimos de que el cadáver estaba en la gaveta número 12 del mausoleo principal. Entonces fue el único o el último lo movimiento más reciente que se hizo. movimiento. Exacto.
Y es un personaje muy importante porque fue el primer sacerdote invitado al Vaticano por el Papa Pío IX. Fue escritor. De hecho, habla mucho sobre aspectos de la reforma y un fiel seguidor del presidente Benito Juárez, ¿no? Siendo sacerdote. ¿En serio? Entonces ya te imaginarás. Es una figura muy importante en la historia de nuestro país. Y obviamente en sus discursos la gente lo alababa, ¿no? De hecho, en el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz le pide que corte su discurso porque empieza a tocar temas escabrosos políticamente. Y dicen, a ver, ya díganle que corte porque... Bajen al viejito porque ella ya no tenía miedo, ella era una chica valiente. Bueno, un chico valiente era. Sí, bastante, bastante. Oye, cuéntame una cosa, Israel. ¿Cómo llegaste tú al Panteón de Belén? ¿Recuerdas la primera vez que estuviste ahí? Sí, cómo no. ¿Cómo fue? Iba en un vehículo por la calle de Belén, volteé y vi la puerta abierta. Del Semefodi. ¿Te acuerdas que ahí estaba el ahí semáforo? Está el Todavía semáforo. estaba. No, ahorita no está ya por la Expo Ganadera. Pero todavía hay algo, ¿no? En el semáforo. No, ya no. ¿Y qué hay en el semáforo? ¿Esa escuela de la UDG? ¿Es el Hospital Civil? Así es, y es donde hacen las prácticas con cadáveres y todo. A mí me tocó ir a ese semáforo, estaba bien gacho. Sí, bastante. Pero ahora ya está muy moderno. Bueno, y entonces, ¿ibas pasando por Belén? Sí, veo la puerta abierta y me llamó la atención, me bajo del vehículo, me meto y al fondo veo a una persona cortando el pasto. El pasto estaba a 2 metros de altura, no se veía la persona, ¿no? Pero con el movimiento y ya de repente lo veo de camisa blanca y dije, caray, ¿qué será eso, no? Me acerco con él y le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Me dice, yo soy el director del Panteón. Creo que tenía 8 días de que lo acababan de nombrar y él estaba cortando el pasto, ¿no? Él. Así es. Y así es como conocí al licenciado Francisco Palacios Álvarez. ¿Qué año era? Estamos hablando del 2010. Ok. Entonces, él es el que me da la oportunidad de acercarme al Panteón de Belén, primero como visitante, después hicimos un recorrido caminando, empecé a ver algunos nombres históricos, me llamó mucho la atención de la arquitectura y comenzamos a hacer migas, ¿no? Y las tardes de café se fueron sumando varias personas, el maestro Francisco Zúñiga Carabeo, que es maestro de la Universidad de Guadalajara, y varios personajes más. Posteriormente el director administrativo José Luis Patiño Guerra, pues cuando ve que empezamos a encontrar todo esto, nos apoyó demasiado, todos ellos bajo la dirección de la doctora Miriam Bachés. Cuando Miriam era la secretaria de Cultura. No, la directora de Cultura de Guadalajara. Ahí todavía creo que era secretaría. Todavía se llamaba así, Secretaría de Cultura. Y también dio esa apertura, viene Día de Muertos, sumamos esfuerzos, amigos, conocidos, y se hacen los recorridos de las leyendas, pero actuadas. El personal, todos nos disfrazamos de monjes, catrines, monjas, y a la gente le gustó bastante eso. Así fueron 3, 4 años. Haciendo, digamos, presentaciones escénicas a través de ustedes mismos. Así es, sí, ninguno con estudios teatrales, pero sí con los guiones bien puestos de lo que era la información de la historia. De Belén, así es. Entonces a las personas se les obsequiaba que el cafecito, que el ponchecito. Obviamente todo esto fuera del área de tumbas para no dañar la estructura. ¿Y dónde es fuera del área de tumbas? En el ingreso, en los pasillos. En los pasillos, así es, pero... Oye, ¿y el mausoleo central qué es? El mausoleo principal, mira, inicialmente se construye para hacer sepultura de sacerdotes y canónigos. Pero a la muerte o el asesinato del general Ramón Corona Madrigal, a él lo sepultan ahí el 13 de noviembre, un 13 de noviembre. Y en automático el Congreso del Estado nombra el mausoleo principal como Rotonda de Hombres Ilustres de Jalisco. Entonces, a partir de ese momento comienzan a llegar los cadáveres de personajes ilustres. ¿Sí me explicó? Y es así hasta que se inaugura la actual rotonda. Okay. La que todos conocemos a un costado de la catedral, a un costado del Palacio de Gobierno. Pero esa estructura es una réplica del mausoleo de, valga la redundancia, ¿no? del rey Mausolo de Halicarnaso. Tiene un código numérico impresionante porque todo lo que hay en ese recinto, en esa área, todo está relacionado a los números 3, 6 y 9. Su altura es impresionante ya que tú estás en el interior y lo ves altísimo. Sí, estás en el exterior y no. Obviamente es un efecto visual que hacen con las pinturas en el interior del mausoleo. Tiene un altar tridentino
es decir, donde se realizaban las misas del rito antiguo romano, que de hecho la doctora Miriam Bacher nos dio la oportunidad de realizar una misa con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que ellos se rigen por el rito antiguo romano. Entonces, imagínate. ¿Y la hicieron ahí? Sí. Imagínate, todos los personajes que están sepultados ahí. ¿Como quiénes? Porque unos ya los sacaron, ¿no? Y los llevaron justo a la rotonda, ¿no? Así es, pero te puedo decir, la ¿quiénes familia quedan Remus, la familia Remus, que también tienen en el Mezquitán unas tumbas impresionantes. William Blake, que fue un soldado y un político norteamericano, que de hecho él fue embajador de México, designado por Abraham Lincoln. Sí, personajes de esa talla, ¿no? Oye, y cuando tú trabajabas ahí, ¿qué hacías? Mira, ¿te tocaba en el día o en la noche? Me tocaba todo el día y la noche. Obviamente. ¿Y dormías ahí? Pues varias veces sí nos quedamos a la tertulia histórica. Pero no a dormir. Pero pues digamos, imagínate, desvelarse. nos salíamos 4 o 5 de la mañana tomando fotografías, recabando información. ¿Y nunca se han encontrado un té por 8 ahí adentro? Sí, claro. Té por 8 tanto de carne y hueso como de los que se aparecen y se desaparecen. Ah, ¿sí? Sí te tocó ver cosas ahí. Bastantes. ¿Sí? Es que acuérdate van personas como especialistas tipo mediums o personas muy sensibles a estas energías. Mira, la Secretaría de Cultura fue muy estricto en ese tema, a menos que fueran investigadores formales, muy, muy puntuales, ¿no? Y con conocimiento tanto esotérico como histórico. Y científico. Actualmente ya no, porque la verdad, y con todo respeto lo digo, hay mucho charlatán. Entonces, pero sí te puedo decir investigadores como uno de Uruguay, de un programa que se llama Voces Anónimas. Hizo un reportaje sobre Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. O sea, muy bien producido, le dio realce al nombre, al personaje, a la leyenda, a la historia, ¿no? Oye, ¿y han encontrado santerías o hechizos ahí enterrados? Ah, sí. Bastante, sí. ¿Cómo qué? Pues gallinas. Degolladas, paliacates con prendas íntimas tanto de hombre como mujeres, fotografías. ¿Qué es lo más impactante que de ese estilo que has encontrado? O que te acuerdes mucho por algo en específico. Fetiches de un hombre y de una mujer que estaba metido en un registro de luz eléctrica. ¿Juguetes sexuales? No, eran muñecos. Hay un personaje muy conocido en el Panteón de Belén, de 4 patas, se llama Tami, es una gatita. Y ella era la que se encargaba, la que les ayudaba la que nos ayudaba. De hecho, en las noches cuando íbamos a caminar, ver las estructuras, ver muchas cosas, hasta donde llegaba esta gatita, hasta ahí llegábamos nosotros. Sí, ella les decía que hasta ahí. Sí. Entonces de repente se paraba y se sentaba y decías, es por algo. Exacto. Entonces son cosas. Porque eso es porque los animales a veces son mucho más sensibles y sabios que nosotros. Y perciben. Sí, perciben mejor. Sí, entonces. Entonces encontraron unos muñecos. Sí. ¿Qué tenían el muñeco? ¿Cómo estaban? ¿Qué hacían? Tenían sangre, tenían fotografía de un hombre, de una mujer envueltos. O sea, cosas que dices, mira, hay veces que se dice, no creas todo lo que te digan, no creas todo lo que ves, pero no dudes. Oye, ¿y hay velador ahí en el panteón? Sí, claro, está la Secretaría de Seguridad. ¿Y ellos duermen ahí? Ellos duermen ahí, tienen su espacio. ¿Y sí duermen les gusta? Es un decir porque están atentos, porque toda la noche llega gente, toda la noche. Y se quieren meter. Oye, no me das chance de pasar a tirar esto. O sea, no, hay mucha seguridad. Aparte ya instalaron unas cámaras fuera y poco a poco el panteón está recobrando. Yo hace un momento fuera de micrófonos decía que era un espacio que estaba desperdiciado. Hoy ya no, ya se le está dando un enfoque. De hecho, sí, ya está en la lista de. Sí, de hecho noté que acaban de inaugurar la última restauración que le hicieron. Sí. Entonces, pues vale la pena, digo, porque en México hay 2 cementerios muy importantes. En la Ciudad de México, el Museo Panteón de San Fernando. Claro. Y Guadalajara, el Museo Panteón Santa Paula de Belén. Son
realmente a veces platicando con algunos personajes de allá del Museo de San Fernando decíamos, o me mandan los cadáveres de allá o te mando los de aquí. Para hacer uno. Claro, Oye, porque a final de cuentas todos escribieron la historia de se pueden México. hacer eventos culturales, ¿no? Sí, hacen conciertos, obras de recitales, teatro. obras de teatro, exposiciones. ¿Fiestas? No, fiestas no. Hubo fiestas. Hace, ¿qué será? 8 o 9 años. Ajá. Tengo entendido que hubo una. No recuerdo si fue al final de una exposición, pero tal como fiesta no. Pero obviamente, pues sí, cayeron cabezas, ¿no? Es que por las condiciones propias del espacio, de su resguardo, de su protección y también por la seguridad de los asistentes, Claro. porque uno nunca sabe dónde puedes pisar. No, y sobre todo el respeto a los personajes, ¿no? Yo pienso, A nuestra historia. Yo a veces pienso que en los cementerios se ha perdido ese respeto. ¿Sí? El hecho de que es una persona común y corriente, pero cuando es una persona que escribió y que cambió la historia de México, Claro. o sea, definitivamente sí, ¿no? Por ejemplo, te mencionaba a Ramón Corona Madrigal, ¿no? Con él nace la nota roja, con su asesinato Claro. nace la nota roja. Ni millones de cosas más. O sea, Y hablando de faltas de respeto, ¿han encontrado de repente a parejitas haciendo el sin respeto ahí? No. el delicioso, ¿no? Ahí nunca se dio esa situación. En algún momento hubo un caso. Pues no fue- se los han cachado, pero porque fue en el seguro Panteón sí. de Mezquitán, salió, lo subieron a redes y todo eso. Pero en el Panteón de Belén no, de hecho, Ni unos besos así, ajetreados. los que se dan los novios que se van a tomar la foto, ¿no? Ahí Pero- empiezan el entierro y lo terminan en sus casas. Sí, pero sí se ha sido muy estrictos en ese tema, ¿no? O sea, No, pues claro que estrictos, pero la maña es la maña, pues y el siempre antojo, la cuando- hormona. Cuando entra. ¿Qué culpa tiene uno? Claro, obvio, ¿no? Entran las parejas de novios en los recorridos, de repente se quedan al final y el nervio de darse el besito o el fajecito ahí. Pero una escena así como tal, no. ¿Y fotos desnudos, por ejemplo, sí se pueden hacer? Miren, el tiempo que yo estuve nunca se dio el caso, pero yo creo que es como todo, ¿no? Si lo haces de una manera artística. Sí, justificas, exacto, oye, para este proyecto artístico. posiblemente, ese. digo, a final de cuentas es cultura y hay una dependencia de cultura. Oye, ¿y hay, por ejemplo, personas que roban cosas? sí piedras, se dio, letras. sí se dio el caso, inclusive Huesos. personas de los Huesos. mismos familiares que iban, oye, le voy a traer flores a mi pariente y de repente ya llevaban que la letrita, que la piedrita, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos epitafios que están escritos con tinta de oro. Sí. Sí, entonces obviamente los teníamos identificados y lo curioso de esto es que no va toda la familia, ¿no? De repente tú ves en redes sociales, no, que yo fui familiar de fulanito de tal, y wow, y el gran empresario, esto, el otro. Y les digo, pero ahí está. Ni siquiera una oración, un ramo de flores, nada. Sí, y eso se da con las personas más rimbombantes que están sepultadas en el panteón. Y saqueos como tal, porque se utilizaba mucho que antes te enterraban con tus joyas, tus Claro, todas tus alhajas, tus tus atavíos ajuares más. más lujosos se daba. ¿Se han llevado ese tipo de cosas? No, mira. No, porque ya no es, o sea, están bien protegidos los cuerpos que quedan, ¿no? No, mira, en una ocasión iba caminando en el pasillo poniente norte. Íbamos caminando. De repente se cae la tapa de una gaveta. Así. Así, pum, se cayó. Y cayó una cabeza de mujer. O El sea, cabello y todo, ¿no? Sí. ¿Y te sacaste el pedo? Obviamente, no, porque es normal. Estás A ver, en un ¿qué cementerio. sí te ha sacado de pedo? ¿Qué sí has dicho? Ay, cabrón, ¿qué hago aquí? Mira, muchas personas dicen que son temas psiquiátricos, pero creo que una cosa es un paciente con un problema psiquiátrico y otra cosa es un paciente que te habla diferentes dialectos en menos de 5 minutos, que cambia su voz, su manera, rostro, su expresión. ¿Sí me todo. explico? Exacto. ¿Pero qué pasó? Entonces, en un recorrido, de repente, al final, se queda una pareja. Y le digo a mi grupo, permítanme un segundo, voy. Y estaba un chico desmayado. Entonces, pero el chico tenía a su novia agarrada de la mano. Y ella Y ella parada. asustada, pero obviamente ella tratando de calmarlo, ¿no? Y de repente ella le dice, tranquilo, todo va a estar bien.
Me acerco y me abre los ojos y me dice, ella es mía. De nadie más, es mía. Le dije, no, claro, pues es tu novia, o sea, no te preocupes. Se pone de pie y empieza a caminar hacia el lado más oscuro, que es el muro que colinda con lo que era el servicio médico forense. ¿Ese es el lado más oscuro? Sí, es el lado más oscuro. O sea, sería el lado poniente-sur. Poniente, es el lado poniente... Sur, así es. Sí, y curiosamente y ahí es el más oscuro. Y hay unas puertas tapadas ahí, ¿no? Esas Antes puertas estaban... comunicaban con el CEMEF. Sí, entonces camina hacia allá y agarro a la chica y la traigo hacia la entrada y él empieza a gritar, es que es mía, déjala. Pero ya comenzaba a hablar en dialectos. ¿Y ella qué hacía? Se asustó bastante. Entonces el chavo corre hacia conmigo y cuando yo me acerco hacia donde estaba la luz de la entrada, él se detiene. O sea, ya no cruzó la luz. Porque la luz de los pasillos es magenta. Sí, es tenue. Es tenue. Entonces, pero la de la entrada es blanca. Y ahí se quedó, ya no pasó. Me dice, ¿tú crees que estoy jugando? Y le dije, no. Le digo, no sé qué te hayas metido, pero estás muy mal. Abre la mano así y se muerde esta parte. Así solo se muerde, entre el pulgar y el índice. Así es, y se la arranca. Se lo arranca. Se lo arrancó. Y le digo, estás mal, o sea, ¿qué te está pasando? No, y la chica asustadísima. Y la muchacha dice, es que él le gusta mucho las cosas negras, obscuras. Y le digo al joven, le digo, ¿estás bautizado? Y me dijo, no me gusta eso. Le digo, ¿seguro? Sí. Entonces me meto a la oficina, tomo un poco de agua bendita. ¿Que tenías ahí en la oficina? Sí, claro. Por cualquier cosa. Sí, es normal, ¿no? Y dice... Como uno tiene, no sé, lubricante de primeros auxilios extra normales. Y de repente... El botiquín extra normal. Sí. Agua bendita, velas, cirios, un ajo, alas de murciélago, crucifijos. Sí, y de repente me dice, tengo sed. Le dije, ¿tienes sed? Sí. Entonces en un vaso pongo unas gotas de agua bendita y se lo doy. Cuando toma agua, empieza a gritar horrible. ¿A ti? En general, o sea, empezó a gritar en cuanto tomó el agua, que tenía agua bendita. Se deja caer al suelo y a la entrada hay unos tronquitos ahí que sirven como banquitas, ¿no? Haz de cuenta que agarra el tronco y empieza a hacer eso así y se arranca las uñas. O sea, fue una experiencia horrible. ¿Y más? ¿Qué hablaste a la policía? ¿Qué hiciste? No. O sea, oye, pues si te arrancaba hacia ti las uñas de la... Simplemente nomás no estar cerca, ¿no? Y de repente se levanta y dice, es que no sabes quién soy yo. Le dije, pues dime quién eres. Me dice, no te voy a decir. Y en eso agarra a la muchacha y se salen. Se salieron del cementerio. Y se va riendo. En esos casos, pues digo, ¿qué haces, no? No, pues nada, no. Mismo que lo detengas. Que te vaya muy pues bien, nada. Exacto. Sí. Y nunca supiste quién era, ni nada. Nunca supimos ni nunca volvió, ni ella, nada. Nunca. ¿Y atravesó la luz en algún momento o no? Cuando ya volvió en sí. O sea, después de que se arrancó las uñas, como que reaccionó y ya era el chico normal y le dijo, vámonos, mi amor, la agarró de la mano y se salieron. O sea, son cosas que dices... raro, ¿no? Pero qué dolor, o sea, arrancarte las uñas y nada más irte así de que, pues ya. Pero mira, también como te decía, hay de todo. Pero lo bueno que ya estaba ahí y vio, o sea, que no era una agresión contra él. Una ocasión fueron de un programa de televisión muy conocido y uno de los especialistas esos, ¿no? Y uno de los especialistas dice, tranquilos, que me acaba de hablar Nachito. Dice, me pidió un chocolate. Entonces, hasta para hacer un tipo de investigación de ese tema, tienes que documentarte. Pues en el siglo XIX, la mayoría del chocolate, el 90% era amargo. No había chocolate dulce. ¿Te imaginas a un niño pidiéndote chocolate amargo? ¿Y qué dijiste? Ay, entonces cobra. Dije, no, ya esto no me gustó. Te hubiera pedido un tejuino. Cuando terminan de grabar, le digo, mira, el siglo XIX así. Es que a mí me habló, le dije, ok, ¿segura? Totalmente. ¿Y cómo era? Me lo describe. Le digo, mira, en esa tumba hay un personaje, efectivamente. Así. El que dice en el epitafio es él. La diferencia es que es un hombre de 35 años. No es un niño. Es un niño. Le dije, entonces, documéntate. Porque no nada más es contar una historia y soltarla. Conoces la historia real y lo mezclas con la leyenda.
¿sí? Como la del vampiro. ¿Cuál es la leyenda? Sí, el vampiro. Es la que está la tumba en el árbol, ¿no? En el árbol, sí. Entonces, ya no nada más vas a yo les decía, un circuito de terror, sino que sales ilustrado. Claro, un circuito histórico. Exacto. Y lo combinas con algo de nervio, de morbo. Entonces, los visitantes salen contentos. Y lo vemos porque el trabajo de mis compañeros o mis excompañeros, lo ves cuando termina el recorrido, la gente les aplaude. Claro. Sí, porque ya llevan un conocimiento. También porque las personas que trabajan ahí, por lo menos en mi experiencia, he ido muchas veces y todas las veces que he ido, se nota que las personas que trabajan ahí lo hacen por gusto. Sí, disfrutan de compartir ese conocimiento, Sí, ¿sabes? sí. Y entre más uno interactúe con ellos, mejor, entre más preguntes, porque es parte de la riqueza del trabajo que se hace, Así ¿no? es. O sea, interactuar. Que aparte, mira, te digo, a partir del 2010 nos dimos a la tarea de ir a los archivos históricos, tanto del arzobispado como del Ayuntamiento de Guadalajara, como del gobierno del estado, al Colegio de Jalisco. Y van los gobernadores y así, ¿han ido? ¿Te tocó? Tuve una experiencia muy grata. Porque, ¿Gata o grata? Grata, muy grata. Y yo, ay, Porque y una gatada le hicieron sí, ahorita. porque mira, independientemente del personaje y su ideología política, la investidura. ¿Quién fue? En una ocasión estábamos cortando el pasto, porque ahí la haces de todo: jardinero, fontanero, pintor, la haces de todo. Restaurador, hasta donde podemos, ¿no? Investigador, Sí. forense, cazafantasmas. Sí, de todo, ¿no? Corta uñas, porque seguro los Sí, muertos sí. tienen unas uñotas. Y hace cuenta que ese día estábamos desbrozando el pasto. Entonces, hace un calor húmedo. Y hay unos árboles de guayaba también, ¿va? Sí, guayaba fresa. Ah, sí, porque yo me acuerdo haber comido Sí, guayabas. ahorita te platico esa historia. Y de repente afuera hay como unos postecitos ahí para evitar que entren los vehículos, ¿no? Salgo y me siento en uno de ellos. De repente veo que pasa el ejército, 3, 4 camionetas. Y luego pasa el Estado Mayor. Y luego pasa Vialidad. Órale. Y pasan 3 camionetas Suburban color negras. La primera se frenó, pero patinó, sí, en seco. Y del lado del chofer, al primero que veo bajar es al presidente Peña Nieto. Se baja. Normal, su camisa manga larga remangada de los puños. Del otro lado baja el gobernador, que en paz descanse, Aristóteles Sandoval. Y se meten se paran en la puerta. Hubo algo que me llamó mucho la atención, que el presidente Peña Nieto hace un saludo masónico. Entonces, o ya había leído algo del panteón, o con el simbolismo que hay en el panteón. Porque hay mucho simbolismo. Hay mucho simbolismo, claro. Difícil porque hay otros y contradictorios. Así y es, varios, o sea, así es. Hace un saludo masónico. Entra. Y dice, así que este es el famoso Panteón de Belén. ¿Y qué le dijiste? No, la verdad yo me quedé así como... Te quedaste mudo. ¿Qué onda, no? Después... No, dijiste, señor presidente, sí, ya bienvenido. me acerco, quiero saludarlo. Y una mujer escolta de él me dice, no lo toque. Y yo dije, bueno. Llegó, se paró, lo observó, sacó su teléfono, tomó algunas fotografías. Y sí, voltea y le dice al gobernador, dice, te encargo. Ahí te encargo. Nada más, ahí te encargo. Al día siguiente, pinol, cubetas, desodorantes, trapeadores, desbrozadoras. Todo lo que tenían meses pidiendo que no llegaba. Sí, entonces, digo, la visita valió la pena, ¿no? Pero sí nos llamó mucho la atención. Estuvo espacio de 5 minutos, se sube a sus vehículos y continúa la avanzada. Pero son de esas anécdotas gratas, ¿no? Pues sí. ¿Y celebridades famosas? Celebridades, ¿te acuerdas? Jerry Muadi. Mira, no recuerdo el nombre, pero el actor que sale en Karate Kid, el güero, el malo. Ah, sí, tampoco sé el nombre. Sí, él estuvo ahí. Charles Bronson, cuando filmó la película aquí en Guadalajara. En Guadalajara. También fue ahí. Fue al Panteón de Belén. Y se puede. Caifanes, Tengo una duda. un ¿Se video puede ahí. filmar adentro? También Hay con un que permiso tramitar especial. un permiso. ¿no? Sí. Entonces, a la Secretaría de Cultura A la del Estado de Jalisco. No, al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Es al revés, ¿verdad? De o sea, la hecho, propiedad es del Estado y está en como dato al ayuntamiento. De hecho, ¿y de qué dirección depende? Cultura. De la Dirección de Cultura. De hecho, en una gira que hizo Enrique Bunbury, titulada Los Inmortales, graba su video del tema de los inmortales en el Panteón de Belén. Por ejemplo, hay un documental que se fue hasta Cannes. Las Poquianchis, sí. Se llama
los escultores. Entonces relacionan el Panteón de Belén de Guanajuato con el Panteón de Santa Paula de Belén de Guadalajara, y fue a concursar a Italia y a Francia. Oye, ¿y el Panteón de Belén lo fundó el padre Cabañas? No. ¿El alcalde? No, bueno, Fray Antonio Alcalde. Sí, Fray Antonio Alcalde. Cuando, de hecho, se abren primero los Porque los él cimientos. hizo el hospital. Sí. ¿Cómo se llamaba el hospital civil antes? Real de San Miguel. Real de San Miguel. Pero se abren primero los cimientos para un cementerio antes que los cimientos para el Hospital Real de San Miguel. Y eso es en 1785. Y el panteón que estaba, el de Los Ángeles, el que estaba por la Central Nueva. Por la Central Nueva, donde por la toda Central Vieja, perdón. Toda la Central Vieja y todo la unidad administrativa que está atrás, todo es un panteón. También dicen que era hermoso ese pero panteón. ese se cierra en 1833. Ya abierto el de Belén. No, a Belén se abre en 1846. Ah, solo duró muy poquito entonces el de Belén. El de Belén nada más 50 años. Nomás 50 años duró. Sí. Bueno, mira, tengo un registro que data de 1785 y está en el primer libro de registros de entierros del Panteón de Belén, y fue una mujer. O sea que puede que hayan enterrado desde antes, mucho en antes ese espacio, de que se abriera. Porque antes de ser panteón era la huerta del Hospital Real de San Miguel, que era atendida por los monjes betlemitas, que eran los que administraban el panteón. Y entonces El era hospital. la huerta ahí atrás y enfrente el jardín botánico, donde se hacían sus hortalizas. Así es. Por eso te decía, cuando mencionabas de las guayabas, por eso te decía, ahorita te digo porque hay frutos, ¿no? O sea, precisamente porque era la huerta. Entonces, en el jardín botánico eran todas las plantas medicinales. Sí, eso sí. Y en el panteón de Santa Paula, ahí era la huerta del panteón. Legumbres, frutas, verduras, todo eso. Sí. Pero el primer cementerio que se abre en esa zona es donde está lo que conocemos hoy como la Torre de Especialidades. Ajá. En la esquina oriente-norte. Pues, pero y ahí estaba la fosa común de Guadalajara, de hecho, también. O sea, pero no colindan. Sí, claro. O sea, sí, la parte de atrás, ¿o qué? Sí, nada más hay un muro que divide el panteón con la Torre de Especialidades. Ah, y entonces esa parte era la primera zona del panteón. Así es. Fue la primera, y esa se abren los cimientos en 1785. Entonces la mujer que enterraron a lo mejor la enterraron allá. No, porque está en el libro de registros del Panteón de Santa Paula. Y está documentado, está muy documentado. Si tuvieras el presupuesto libre y, digamos, una muy probable autorización de las autoridades para mejorar el panteón, ¿qué sería lo que harías con él? Restaurarlo profesionalmente. Restaurarlo, obviamente. Mira, el INAH tiene personal capaz. Sí, nomás que también tienen mucho trabajo. Están súper saturados en el INAH. Así es. O sea, para que te atiendan el teléfono tardas semanas. Fíjate que tuvimos mucha suerte con lo que te comentaba del cadáver de Agustín Rivera, porque todo eso lo liberaron en 2 meses. Sí, o sea, pero no es fácil. Siendo honestos, no es fácil. El INAH está saturado de trabajo. Y menos cuando hablas de un cementerio, Puedes hablar de un mural, puedes hablar de una casa. De un museo. Sí, pero de un cementerio no. De hecho, por ejemplo, hay una casa muy famosa que es el Palacio de las Vacas. Y la de los perros. Sí, la propietaria tiene años pidiendo el apoyo para restaurar esa casa y no ha corrido con suerte, ¿no? Es que no existe un programa de restauración de patrimonio en nuestra ciudad, en un municipio. Esperamos que esta administración próxima que viene así lo tenga. Todo parece indicar que sí. Y hay muchos lugares que se pueden rescatar, muchísimos. Oye, una pregunta. Ya estamos casi por cerrar el episodio, porque ya se nos fue rápido. Rápido lo hacemos. ¿Cuál es la historia o anécdota del panteón que no tenga que ver con algún famoso que más te gusta a ti? La de su constructor, Manuel Gómez Ibarra. Mira, Manuel Gómez Ibarra es oriundo de Chapala, Jalisco. Es triste que tú vas a Chapala y preguntas por Manuel Gómez Ibarra y nadie sabe quién es. Manuel Gómez Ibarra construyó las torres de la catedral. Con razón. Con razón tiene parecido al mausoleo central. Claro, por eso te decía la relación que hay. Y luego construyó la cúpula del Hospicio Cabañas, que es una escala, es una construcción a escala de la corona española. ¿En serio? Sí. Construyó el Panteón de Belén. O sea, construyó la segunda cúpula de la Catedral de León, Guanajuato. Construyó parte de la Catedral de Tepic, Nayarit. O sea, era un superingeniero. Era un superingeniero. De hecho, si te fijas, está desaparecido. Nadie habla de él.
El clero. ¿Y está enterrado ahí? No hemos podido encontrar su cadáver. Pero se rumora que está enterrado. Hay un octágono que está en la esquina norte poniente. Norte poniente, ajá. O sea, en el pasillo al fondo. Así es, a un lado Antes de los que dar vuelta. sanitarios. Al lado de la puertita de los baños. Se dice que él estuvo sepultado ahí o que está sepultado ahí. Allá en la década de los 70 se hizo una excavación, nunca encontraron ningún ataúd, ningún cadáver, pero sí encontraron un ojo de agua que inundó todo el Panteón de Belén y fue la primera restauración que tuvo el Panteón de Belén. Sí, pero ese personaje, mira, por ejemplo, hay 3 mausoleos precisamente contando ese mausoleo que te comento en esa esquina, que van de manera diagonal hasta el mausoleo principal. ¿Por abajo? ¿Qué? No, justo en los meses de octubre y noviembre dicen que la luna de octubre es la más hermosa. Nosotros conocemos 3 estrellas que son el cinturón de Orión, lo conocemos como las 3 Marías o los 3 Reyes Magos. Curiosamente, esas estrellas se colocan, no con exactitud, pero se colocan arriba de cada uno de esos 3 mausoleos. O sea, pero ¿cuál es? ¿El de los baños? De los baños, que es el octágono. Ajá, ese es hay un otro octágono que nosotros le llamamos el de los caracoles, uno blanco muy bonito de 4 puntales. Ajá. Y hay otro que parece una pirámide. Y remata en el mausoleo principal, que es donde se coloca una estrella que se llama Osiris. Entonces, todo está en forma lineal. Todo el código cifrado del Panteón de Belén también se divide en los números 3, 6 y 9. Si te fijas de un costado del mausoleo, hay 6 líneas de gavetas, que suman 18 gavetas por columbario, y del otro lado tiene 15. Si tú lo sumas te da 33. Lo multiplicas te da 9, y lo sumas te da 6. 6. O sea, sí. Entonces todo eso, las medidas, 144 metros por lado, te suma 9, te suma 18. O sea, es muy impresionante todas las construcciones de Manuel Gómez Ibarra. Las torres de la catedral tienen una diferencia de 36 centímetros en su altura. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Entonces, siempre trabajó él con la imagen del Arcángel San Miguel. Por eso una de las torres está dedicada al Arcángel San Miguel y la otra está dedicada al santo que anda a caballo, ¿cómo se llama? Que celebran mucho los tastuanes. Sí. No es Sebastián, es otro que está en caballo. Sí, se me fue el nombre. Bueno. Oigan, para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, les queremos decir que el Panteón de Belén se encuentra abierto de martes a sábado, todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en las noches de 8 a 11. Los recorridos son increíbles, son bellísimos. Las personas que trabajan ahí son siempre muy amables y muy dispuestas a compartir toda la información y todas las anécdotas que tienen con nosotros. Es entrada gratuita. No, tiene un costo. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. Y también por los recorridos, ¿verdad? Así es. Sí, por los recorridos tiene un costo, pero también hay una agenda de eventos culturales constante porque no se lo pueden perder, sobre todo en los meses de octubre y noviembre. Es un lugar que vale muchísimo la pena. Nosotros desde el primer mapa antiturista que hicimos hace 7 años, lo hemos puesto como un imperdible, porque nos parece que es demasiado valioso lo que tenemos ahí y me gusta platicar con personas como tú que demuestran ese amor por nuestro patrimonio y por nuestra historia y que lo transmiten y que esperemos que de alguna manera esa energía, esas ganas de rescatar nuestro patrimonio, de respetarlo y de respetar nuestra historia y a todos estos personajes tan importantes para que hoy podamos vivir como vivimos en nuestra ciudad, se siga respetando. Y gracias, Israel, por estar con nosotros aquí, por platicarnos con tanta transparencia, tantas historias, con tanta honestidad. Esperamos que nuestra audiencia, si van al Panteón de Belén, nos manden sus fotos, nos etiqueten y nos digan qué es lo que más les gustó, qué no les gustó. Y así como le pregunté a Israel, ¿qué le harían al Panteón de Belén para que más personas puedan disfrutarlo con respeto y con cuidado? Exactamente, también recuerden suscribirse, compartir, comentarnos qué fue lo que más les gustó de este podcast. Si tienen alguna historia, déjenosla en los comentarios también. Y pues nada. Seguro hay más de uno de nuestros oyentes que tiene algún familiar ahí o un antepasado. Bastante. Entonces yo ya he buscado todos los apellidos ahí, pero fíjate que no tenía mi linaje genealógico y ahora ya lo tengo, 17 generaciones de investigación que hice. Entonces a lo mejor alguno de los nombres que aparecen en ahí por ahí anda, porque de mis apellidos de ahorita pues no encontré ninguno, pero muchas gracias y pues nos vamos Olinka, a
La agenda platicada antiturista en un minuto por mí. Esta es la agenda platicada para los próximos días. Esta es la agenda platicada antiturista en un minuto. Hoy tenemos música, melancolía y nostalgia en The Brutal Revival Show por HM Project en el Conjunto Santander a las 9. A las 7 comienza la Feria de Diseño Campechana en el centro de Santa Teresita. Consulta su programa completo. Este viernes es de hechizo. A las 6 no te puedes perder Loud and Proud, fiesta de orgullo y celebración por hechizo. Esto será en el ex convento del Carmen. A las 7 en plataforma no se pueden perder el Graduate Show del programa de residencias del PACT. El sábado desde las 12, Apolo, Festival de Arte Moderno, con más de 130 artistas en Jardín Americana. Este domingo temprano desde las 9, Circo de Calle en el Foro Enmore. Cáiganle a aprender hula hula y malabares. Y también el domingo, pero a las 11, en el Mura, taller Mi Pequeño Ajedrez. Cáiganle a armar su set de ajedrez con materiales reciclados. Por último, ombliguito de semana en Trinidad con su sesión de dibujo y cotorreo. Esta fue la agenda platicada antiturista en un minuto del 11 al 17 de julio. Volvemos con nosotros al estudio. Pues esto fue la agenda platicada por Olinka. Muchas gracias, Olinka. Y gracias, Israel, por todas estas historias. Esperamos darnos una vuelta por ahí muy pronto. Yo voy seguido, me voy en bici de mi casa para allá, agarro el Paseo Alcalde, llego ahí y me gusta mucho, lo disfruto mucho. Tengo un hijo de 13 años que le encanta también nuestra ciudad y nuestra historia. Es un lugar muy bonito para compartir en familia, para ir con amigos, con amigas, en pareja y solo también. Es un lugar al que puedes disfrutar muy bien si te permiten entrar solo, leer algo, tranquilizarte. Es un lugar que te remonta mucho al origen de nuestra ciudad y a sentirnos orgullosos de quienes somos. De ser tapatíos, ¿no? Para los que son oriundos de aquí. Mira, antes de despedirme, actualmente yo ya no laboro en Panteón de Belén. Estuvimos 11 años ahí, de 2010, 2021. Pero mis ¿Y te gustaría volver o no? No, creo que fue un ciclo de aprendizaje muy bonito. Pero mis compañeros son muy profesionales, tienen mucho conocimiento, se capacitan continuamente y siempre va a haber un escaparate de eventos que te va a sorprender y te va a gustar. Sí, pero el Panteón de Belén siempre va a estar ahí. Hay una frase que dice: cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y créeme que el Panteón de Belén, si cada piedra que hay ahí hablara, encontraríamos una historia y un secreto en cada personaje. Pues con eso nos vamos. Qué hermosa frase. Ahora sí que el Panteón está más vivo que nunca. El Panteón más vivo que nunca. Bueno, pues muchas gracias. No olviden compartirnos, no olviden escucharnos y nos vemos hasta la próxima semana. Antiturista es una iniciativa de Taller Ciudad sin fines de lucro que busca vincular el patrimonio, el arte y la diversidad. Gracias por escuchar el podcast Antiturista. Aprovéchalo, disfrútalo y descubre con nosotros las sorpresas que la ciudad y Jalisco tienen para ti. Espera un episodio más la próxima semana. Hasta pronto. El podcast Antiturista es traído a ti gracias a Taller Ciudad. En Antiturista respetamos todas las identidades. A veces se nos pasan cosas. Estamos aprendiendo y trabajando en ello.